Oxígeno, chaleco, plomos, tiras y regulador. Ok, hoy toca inmersión. Al agua vamos. El submarino de la mente, tu podcast de crecimiento personal, profesional y empresarial. Hoy te voy a hablar del storytelling, de las metáforas, del poder que tienen las metáforas y cómo las puedes aprovechar, cómo puedes aprovechar ese poder para a la hora de vender tus servicios, tus productos en tu empresa, etc. Vamos a partir del hecho que el storytelling en realidad es la metáfora de toda la vida. Las metáforas son una forma de explicar un concepto o una situación, una realidad, a través de otro concepto, de un concepto o una realidad que son diferentes. Es, por ejemplo, cuando hablamos de una persona que decimos que está en las nubes. Bueno, la persona no está en las nubes, es como si estuviera en las nubes. O cuando hablamos de que un proyecto está en pañales. Bueno, el proyecto no está en pañales, pero es como si. Es decir, es una metáfora. Entonces, ¿por qué son tan potentes y tienen tanto poder? Porque cuando nosotros estamos contando esa metáfora, esa historia, lo que es en sí el storytelling, o estamos contando el ejemplo de otra persona que le ha pasado algo, nuestra mente consciente, a nivel consciente, estamos enganchados en esa historia. Entendemos, vamos siguiendo cada uno de los elementos de la historia, qué es lo que va pasando y cómo va acabando. Nuestra mente consciente necesita abrir, o sea, tenemos un inicio, saber cómo progresa y luego cerrar con un cierre, con una solución, ¿no? Entonces, a nivel consciente estamos enganchados en la historia. Pero a nivel inconsciente estamos vinculando todo aquello que estamos escuchando de la historia con sus significados y el sentido y los significados que para nosotros tiene. Entonces quizás estemos vinculándolos a nosotros mismos, a nuestra realidad, a nuestras circunstancias, de qué forma eso tiene algo que ver conmigo, con lo que, a pesar de que a nivel consciente solamente estamos siguiendo esa historia en sí, a nivel inconsciente el aprendizaje y las conclusiones a las que estamos llegando son mucho más profundas. De ahí que a la hora de, en la docencia, o si por ejemplo haces algún tipo de formación o quieres explicar algo que quieres que llegue a nivel profundo, es tan bueno usar historias, cosas que han pasado otras personas, poner ejemplos yo en mi caso, por ejemplo, pongo muchos ejemplos, bien que yo he vivido en mi vida, bien que he experimentado, pues, o que he vivido con clientes, etcétera, porque de esa forma la persona que te escucha está, como te decía, siguiendo toda esa historia, se queda con lo que es en sí la historia, pero a nivel consciente hacemos relaciones, significados más profundos. Con lo que no hay ningún punto en el que la persona de alguna forma pueda revelarse, como si, por ejemplo, le dices a alguien, mira, lo que tienes que hacer es esto para tu negocio. Bueno, probablemente, a no ser que te tengan mucha autoridad, pues probablemente diga, bueno, ¿y tú qué sabes? O sí, vale, lo miraré. O quizás, y esto seguramente lo has vivido, lo primero o la primera respuesta en muchas ocasiones es no, eso ya lo he intentado, o no, eso no es posible. Porque estamos, a nivel consciente, estamos simplemente siguiendo y entendiendo aquello concreto que me estás diciendo. Pero en una historia me estás hablando de una historia, o cuando tú cuentas una historia estás hablando de esa historia, y estamos simplemente siguiendo, entretenidos con esa historia que a nivel consciente no tiene relación con nosotros, pero que a nivel inconsciente, sin darnos cuenta, al escuchar una historia estamos vinculando a nosotros. Nos ponemos en el papel del otro o pensamos, pues mira, esto me ha pasado a mí, o esto lo hice así, pero de primeras no estamos enganchados en ello. Sin embargo, en esa historia o en esa metáfora que me están contando, si tiene un inicio y tiene un desarrollo y un desenlace, ese desenlace, esa conclusión, si yo me he sentido identificada con esa historia, es muy probable que la tome para mí. Por ejemplo, metáforas que puedes usar y en qué circunstancias o situaciones podrías usarlas. A la hora de decir qué es lo que haces o a qué te dedicas o qué servicio haces,
Por ejemplo, de primeras, yo me acuerdo que cuando me preguntaban qué era lo que yo hacía con respecto a lo que es en sí el coaching ejecutivo, que es a lo que yo me dedico, durante mucho tiempo yo lo que decía es que tú imagínate que vas por un camino y hay veces que el camino pues hay niebla o hay oscuridad y te falta claridad para saber bien porque no ves dónde seguir o qué pasos siguientes dar, o hay veces que tienes que tomar una decisión de tomar un camino, una dirección u otra y no sabes qué dirección tomar. Y yo de alguna forma soy esa persona que va caminando paralelamente, acompañándote fuera por el lado de tu camino, y voy poniendo luz en aquellas zonas del camino que de primeras a lo mejor no habías visto o no habías reparado en ellas y que tienen información que te ayudan a decidir qué siguientes pasos tomar, o incluso cuando llegas a esa bifurcación en la que tienes que decidir en un lado u otro, te ayudo a identificar y ver, poner claridad y poner luz en esas opciones o perspectivas que de primeras no te habías planteado, quizás. Otra metáfora que yo, por ejemplo, uso cuando hablo de la hipnosis. Yo siempre digo que la mente inconsciente es como un océano, es como el agua de un océano enorme, con todos los elementos y toda la riqueza que tiene el océano, el agua, el océano en sí, dentro, toda la vida que tiene en las profundidades y toda la fuerza que el agua tiene. Y que el agua se expande. Entonces, para mí, yo siempre digo, el inconsciente, la mente inconsciente es como el océano. Y la hipnosis, lo que hacemos es crear como un río, vamos, a través del que hacemos que ya vaya ese agua y aprovechar esa fuerza y ese poder que tiene el agua, pero dirigidos a un objetivo concreto. Con lo que suelo decir que la hipnosis es delimitar ese camino o ese río por el que hacemos que el agua del océano vaya bajando y atravesando, y así aprovechamos todo el poder, toda la fuerza de ese agua dirigida hacia un objetivo concreto. Bueno, eso es una metáfora. Entonces, ¿qué puedes hacer tú para aprovecharla a la hora de vender tu servicio, vender tu producto, de forma que sea mucho más amigable, mucho más agradable de escuchar y a la vez mucho más memorable? Porque tendemos a recordar, a memorizar y a recordar con mucha más facilidad historias, por simplemente el juego que tiene la historia en nuestra mente. Tendemos a recordar historias mucho más fácilmente que acciones concretas. Entonces, los elementos de la metáfora o de esa historia, el storytelling que quieras usar tiene que haber siempre un elemento que equivalga a tu cliente. Luego, una situación o un elemento que equivale al problema que tú solucionas de tu cliente. Y un tercer elemento que eres tú. Luego puedes enriquecer la historia tanto como quieras. Aún así, yo te digo, las metáforas y las historias que más impacto tienen son aquellas que son simples, son sencillas, pero concretas. Aún así puedes enriquecerlo y poner el detalle que tú quieras. En cualquier caso, un elemento que equivalga a tu cliente, una situación, un elemento que equivale al problema de tu cliente que tú solucionas, y luego un elemento que te representa a ti. Como antes yo te decía, imagínate que vas por un camino y hay veces que hay oscuridad, que hay niebla, que hay inclemencias del tiempo y que no llegas a ver cuál es el siguiente paso que puedes dar, ni llegas a ver bien el camino. O llegas a una bifurcación y a veces no sabes qué decidir. Bueno, yo soy esa persona que va a tu lado, en lo que es el lateral de tu camino, y voy poniendo luz en aquellas zonas que a lo mejor no has reparado, o poniendo luz y soplando en esa niebla que de primeras te estaba impidiendo ver, ¿no? Bueno, es un ejemplo como cualquier otro. Ahora, yo te diría, ¿de qué forma podrías tú contar de forma metafórica aquello que tú haces en tu servicio o tu producto, ese producto que tú vendas y que resuelve un problema a otra persona?
Ahora, algo que es clave para las metáforas y que muchas veces no lo saltamos, y es que cuando contamos una metáfora, deberíamos de dejar la metáfora tal cual es. Muchas veces contamos la metáfora o la historia y entonces dedicamos tiempo, una vez que ya lo hemos contado, a explicar el por qué significa esto para la vida de la persona o qué significa esto en general. En el momento en que hacemos eso, lo que hacemos es traer todo ese significado que la persona está haciendo y vinculándolo a sí mismo, lo estamos trayendo al consciente y le estamos quitando todo ese poder que tiene. Con lo que si la persona está escuchando la historia y está dándose cuenta que, eso me pasa a mí, fíjate, qué curioso, todo ese potencial, todo ese poder que tiene esa metáfora para la persona, si nosotros la traemos y decimos, bueno, esto es lo que significa que si tienes este problema y haces esto y me contratas, pues yo te lo voy a solucionar. Pierde el poder, porque de alguna forma es como democratizar ese significado que la persona había hecho suyo. Por decirlo así, de una forma así más fácil. Con lo que cuando contamos una metáfora, y si tienes niñas, niños, si tienes gente pequeña, por decirlo de alguna forma, a tu alrededor y cuentas una metáfora que quieres para que la persona, para que el niño o la niña haga su aprendizaje, la clave es contar la metáfora y dejar que la persona integre todo ese aprendizaje o esas conclusiones para ellos mismos. Si pasan los días y ves que no tenía efecto, bueno, puedes preguntarlo y de alguna forma explicarlo si es necesario o reflexionarlo conjuntamente. Pero en el momento lo ideal es contar la historia, la metáfora y simplemente dejar que cale y que vaya macerando de alguna forma en la persona. ¿Cómo sería tu metáfora? Gracias por estar aquí. Y como siempre recuerda, la vida es la suma de todas tus decisiones, que bien dijera Albert Camus. ¿Qué vas a hacer hoy?